18 y voy a leer y dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuento. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve será emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca como lana. Amén. Feliz sábado, hermanos. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Aquí ya le dieron la bienvenida. Gracias, Diana, por ese especial tan hermoso. Y gracias, Vivi, y gracias, Ricardo, por estar aquí enfrente. Esta es la primera vez que yo predico, es la primera vez que doy un sermón y estoy muy nervioso. Creo que me tiemblan las manos y todo. Pero con la ayuda de Dios todo va a salir bien. Amén. Y antes de empezar me gustaría hacer una pregunta completamente fuera de tema. ¿Cuántas personas de las aquí presentes tienen un tensiómetro? 1, 2, 3, 4. Un tensiómetro. ¿Quiénes tienen un tensiómetro? Que levanten su mano, por favor. ¿Saben lo que es un tensiómetro? Es el aparato que usan para tomar la presión de las personas, la presión arterial. 5 personas. ¿Y cuántos de los aquí presentes, aunque no lo tengan, lo saben usar? Qué bien. Muchos más. No los cuento porque son muchos. Muy bien. Ahora me dirijo a los niños. Por favor, niños, un poquito de atención. Quiero que cojan una hojita y un boli o un color, un bolígrafo, y por cada vez que yo en este sermón diga Dios o Jesús, hagan una rayita. Y el niño que más rayitas se apunte al final del sermón, pues en la tarde va a tener un incentivo. ¿Vale? Muy bien. En el día de hoy hablaremos sobre un hombre que recibió una orden de Jehová Dios, mas sin embargo hizo caso omiso a Dios, habiendo aún escuchado su propia voz, decidió alejarse, decidió tratar de esconderse de Dios, de un Dios justo y de un Dios lleno de amor. ¿Alguien sabe sobre quién estoy hablando? Exactamente. Durante esta mañana vamos a hablar acerca de Jonás, pero no podemos hablar de Jonás sin saber quién era Jonás. ¿Quién era Jonás, hermanos? Un profeta de Dios. Y como profeta de Dios tenía una misión. ¿Cuál es la misión de los profetas en el antiguo Israel? Los escucho a los que hablan. Llevar la amonestación de Jehová al pueblo. ¿Qué más? Si estuviera alguien aquí presente, no está lastimosamente, diría, porque lo conozco, a veces la vida del profeta servía también como testimonio al pueblo y como profecía. A veces ciertos momentos de la vida del profeta servían como amonestación también hacia el mismo pueblo. Un profeta tenía como misión reflejar el carácter de Dios al pueblo y transmitir su mensaje. Por ende, deducimos que, aunque la Biblia no describe la personalidad de Jonás, podemos deducir que era un varón de Dios. Podemos deducir que era un instrumento en las manos de Dios y que era un hombre consagrado. Ahora bien, Jonás había recibido una orden de Dios. Vamos a leer Jonás, el capítulo número 1, versículo 1 al 2. Cuando lo tengan, digan amén. 1, sí, Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 2. Leo. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que dijo: levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. A Jonás se le había designado llevar un mensaje a Nínive. Se le había dado la orden de ir a predicar a una ciudad enorme, una ciudad que era tan grande que incluso para recorrerla de extremo a extremo uno se demoraba 3 días a pie. O sea, así era de grande. Yo recorro, no estoy
bueno, todo San Sebastián en 45 minutos, de extremo a extremo, desde el Antiguo hasta Villovieta. Me demoro 45 minutos caminando ahora. Para que se demorara 3 días, esta ciudad tenía que ser enorme. Y ahora, una ciudad tan grande estaba toda llena de maldad. Tanta maldad que esa maldad había subido hasta los cielos. El acusador de nuestros hermanos ya les había acusado ante Dios. Y esta ciudad debía de perecer por la cantidad de maldad que había. Pero Jonás, a pesar de tener una cercanía a Dios, tenía algún defecto. ¿Alguien sabe algún defecto de Jonás? Ojalá tuviera un efecto de sonido de grillo. Falta de compasión. ¿Cómo? Falta de compasión. Falta de compasión, exacto. Era un hombre muy autoritario, muy... si cometes un error, mereces. Yo como lo conocí de cerca, pues puede ser que Jonás... Jonás, dicen los historiadores, la palabra que más usan para definir uno de sus defectos es que era un hombre testarudo. Y a pesar de Jonás, aunque era testarudo, tenía otras virtudes, al igual que muchos personajes bíblicos que tenían virtudes y defectos. En la Biblia podemos encontrar de eso un montón. Personas que Dios les ha llamado y tienen defectos, pero también tienen virtudes. Mas sin embargo, a pesar de lo testarudo, de lo poco compasivo que era y lo autoritario, Dios tenía un plan para Jonás. Dios tenía una misión para Jonás y tenía un plan especial para él. Mas sin embargo, él decidió hacerle caso a su corazón, hacerle caso a su mente y dejarse persuadir por Satanás y tratar de esconderse de Dios. Vamos a leer Jonás el capítulo 1, el versículo número 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Ahora yo pregunto, ¿hay un lugar en este mundo donde nos podamos esconder de la presencia de Dios? No lo hay, hermanos. Pon la imagen de Nínive. Este, pues, es un mapa. Y no era el mapa. ¿Solamente está esta? Está lleno. A la derecha. No, tenía uno que tenía que tenía el recorrido. Bueno, el hecho del caso es que para ir a Nínive, Jonás tenía que ir a tierra, caminando. Pues eran muchos kilómetros, pero tenía que ir por tierra. Mas sin embargo, él decidió ir a Tarsis. Sí, lo aquí, mira. Esto era donde estaba Jonás. Tenía que ir a Tarsis, a Nínive, perdón. Era este recorrido, por tierra. Mas sin embargo, Jonás decidió ir a Tarsis. Tarsis, en aquella época, es lo que hoy conocemos, era una ciudad de lo que hoy conocemos como España. O sea, fijaros, desde aquella entonces ya se empezaba a venir la gente para acá. Bueno, tenía que ser todo este recorrido por mar. Él creía que en medio del mar, o que aquí en España, se iba a esconder de Dios. Pero no, eso no era posible. Dios tenía un plan para él. También lo tiene para ti y para mí. Dios también a nosotros nos ha dado una orden. Él también tiene un plan para nosotros. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Luego también dijo, mas vosotros sois la luz del mundo. Vamos a leer Mateo el capítulo 5, el versículo 14. Mateo 5, 14. Que la palabra de Dios dice: los porqueros huyeron y a ver, esto no es. ¿Cómo? Sí. Ah, vale, es que estoy en Marcos. Es que estoy en los nervios. Vale, Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Si seguimos leyendo dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre un candelabro, sobre un candelabro. Así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuál es esa luz que nosotros tenemos que reflejar a las demás personas? La luz de Cristo, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios a las personas para que ellos puedan ver a Jesús a través de nosotros. O sea, eso quiere decir que nosotros también somos profetas en este tiempo. Amén. Dios quiere que le reflejemos, que mostremos a este mundo cuál es su verdadero carácter de amor y justicia. Porque sabemos que Dios es un Dios justo, pero también es un Dios de amor. Vamos a leer 1 de Pedro, el capítulo 2, el capítulo 2, el versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Muy bien, esto nos describe como que somos algo especial para Dios, somos su pueblo, somos la niña en sus ojos. ¿Pero para qué? ¿Para qué vamos nosotros en este planeta, en este mundo? ¿Para qué somos el pueblo escogido por Dios? ¿Para qué nos escogió? El mismo versículo en el segundo punto nos dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros, nuestra misión en este mundo es contarle a las personas del mundo y que ellas puedan ver en nosotros las maravillas que el Señor hace con nosotros y con nuestro carácter. Amén. Es que las demás personas puedan ver a Jesucristo a través de nosotros, que seamos ese telescopio, por así decirlo. Ahora, muy bien, ya conocemos cuál es la voluntad que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y es nuestra decisión seguir los pasos de Jonás y tratar de escondernos de Dios, o humillarnos y acercarnos a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, haz conmigo como te plazca, haz tu voluntad en mí. Es nuestra decisión hacer eso. ¿Qué decisión tomaremos hoy? ¿Seguiremos a Jonás? ¿Trataremos de escondernos del Señor? Ya hemos visto que no hay un lugar en la tierra donde no esté la presencia de Dios. Dios, vete a un bar, vete a donde sea, Dios de ahí te va a llamar. Aunque estés borracho, perdido, el Señor te va a seguir llamando, porque no habrá un lugar en esta tierra en donde te puedas esconder de Dios. Ahora bien, conocemos el plan de Dios. Dios quiere que reflejemos su carácter al mundo, quiere que reflejemos su luz al mundo. Ahora, ¿qué cosas pueden llevar a que no se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Qué cosas se pueden interponer en que yo decida seguir a Jonás o decida serle fiel a Dios? El versículo 11 de Pedro 2 dice, amaos, como extranjeros y peregrinos que sois, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. ¿Qué cosas combaten contra el alma? Entonces son estos deseos carnales los que impiden que nosotros hagamos la voluntad de Dios y que reflejemos el carácter de Dios en nuestra vida. Muy bien, les voy a contar una anécdota, y no va a ser la primera. Cuando yo era niño, muy niño, tenía 3, 4 años, mi padre, cuando íbamos a la iglesia, me vestía igual que él, le gustaba mucho llevarme y siempre, él se vestía muy elegante y me vestía a mí exactamente igual. Se haga de cuenta, si yo soy mi padre, Samuelito estaría vestido con saco, corbata, camisa blanca, o sea, idéntico, como a veces haces tú, Uchi, ¿verdad? Eso es. No, porque a los padres nos gusta que los hijos se parezcan a nosotros. Entonces, ese sábado en la mañana íbamos de camino hacia la iglesia
Y de camino habían en mi barrio, bueno, en Cali en general, hay unos árboles que nosotros le llamamos que tienen almendras, pero no son las almendras como se conocen aquí, sino que nosotros ese es el nombre popular que les damos. Es un fruto así, no lo encontré en internet porque no sabía cómo buscarlo, nosotros les decimos almendras. Es un fruto así que por fuera es medio jugoso, sí, es carnoso, pero por dentro, cuando te comes esto, bueno, es que se lo comen, eso es, lo que nos lo comemos, mi tía me conoce. Te quedas con una nuez, por así decirlo, para romperla, y coges con una piedra o con un martillo, con lo que sea, y lo rompes y dentro tienes como el trofeo, ¿no? Tienes una pequeña nuececilla, como una almendra, pero mucho más fina y mucho más delgada. Y eso, sabe, es exquisito. No, muy distinto. Entonces, habían esos frutos y a mí me fascinaban. A mí no solamente me fascinaba lo de adentro, a mí me fascinaba lo de afuera. Entonces yo siempre que los veía, yo veía cuáles estaban medio amarillitos, cuáles estaban medio rojitos, y cuando los veía, me los comía. Pues esa mañana iba con mi padre camino a la iglesia, cuando mi padre me soltó un momento la mano y yo los vi unos que se les veía que estaban dulcecitos. Entonces me agarro yo, cojo uno, cojo otro, me cogí 3 y empecé a comérmelo. Cuando mi papá me vio que me lo estaba comiendo, ¿pues usted qué se comiendo eso? ¿No es que eso está en el suelo? Por ahí pasa todo el mundo, pasan los perros, ahí escupe la gente. ¿Qué tal que le dio una enfermedad por comerse? Yo sí, guácala, guácala. Y tiré eso. Mas sin embargo, cuando estábamos en el sermón, en el culto divino, mi papá me sentó sobre sus piernas y sintió que algo atrás le estorbaba. Yo era mi billetera, porque no tenía billetera en ese entonces. Resulta que era la almendra. Había tirado 2, pero había guardado otra para después, para cuando mi papá no estuviera para verme, comérmela. Y hermanos, desde niños se ve nuestra naturaleza pecaminosa. Tristemente, desde que nacemos con esa condición. Y quizás nosotros también hoy en día, aunque venimos a la iglesia, escuchamos qué cosas son buenas, qué cosas son malas, y aunque nosotros también, como yo en este caso, decimos, por ejemplo, no es bueno tomar café. Todos los adventistas sabemos que no es bueno tomar café, más sin embargo, algunos dicen, bueno, me tomo un cafecito para despertarme un poco. Y aunque sabemos que es malo, y aunque quizás a algunas personas les recomendemos que no lo tomen, a veces lo tomamos. Porque el ser humano a veces le dice, Dios, esto es para ti, pero esto es para mí. Voy a ir a Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 8. Apocalipsis 19, 8. ¿Ya lo tienes, Juan Carlos? Sí. Léelo. Y le ha sido dado, dice, que se vista de tela de lino finísimo, limpio y resplandeciente, porque el lino finísimo son las acciones justas de los santos. Muy bien. El lino finísimo son las acciones justas de los hombres. ¿Alguien sabe cómo se produce el carácter de una persona? ¿Dónde empieza? ¿Cuál es su nacimiento? ¿Quién lo sabe? Muy bien. Se dice que de nosotros, de lo que vemos, sobre lo que vemos nosotros pensamos. De aquello que pensamos nosotros hablamos. Y las cosas que hablamos son las que posteriormente hacemos. Y de las cosas que hacemos constantemente se forman nuestros hábitos. De esos hábitos, si los hacemos constantemente, se convierten en nuestras costumbres. Y son nuestras costumbres las que rigen nuestro carácter. Ahora, nuestro carácter... Bueno, ahora les voy a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a leer mejor Efesios capítulo 5, el versículo 27. Efesios 5, 27. ¿Qué dice? 5, 27. Para presentarla para sí, una gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Bueno, puedo aprovechar este error y decir que
que si nos está hablando de arrugas y sin mancha nos está hablando de vestiduras. Entonces, podemos ver que en la Biblia el carácter se representa como vestiduras. Ahora, hay muchas formas de decorar las vestiduras. Y aquí es donde les cuento otra anécdota. Mi padre, además de sus muchas profesiones, tiene una, es confeccionista. O sea, él diseña ropa, la crea y luego la vende. Pues en ese proceso, él hizo unas faldas muy bonitas, unas faldas blancas que gustaron mucho en realidad por toda Colombia. Y pues esas faldas, así sencillas, eran muy bonitas. Eran faldas largas para evangélicos. Pero él quería hacerles algo más en las faldas. Quería que se vieran más vistosas, que gustaran más. Quería vender mucho más, así que les puso unas decoraciones. ¿Puedes ponerle hasta los taches? Les puso unas decoraciones. Les ponía de estos taches, o estrellitas, o les ponía moneditas. Se solían poner también mucho monedas de lata, muy sencillitas, se colgaban por toda la falda. Y eso quedaba pero lindísimo. Ahora, la gente las compraba porque eran muy lindas. Y vendió mucho. Tanto vendió que él solito no daba esto. Tuvimos que toda la familia ayudarle a producir las faldas. Así que él cogió y... Bueno, cuando la gente las compraba por lindas. Más sin embargo, la usaba, se la ponía, la estrenaba y todo el mundo, qué falda más bonita, así, todo se volvió muy bonito. Pero cuando la lavaban, pasaba algo. Todas estas decoraciones eran corrosivas. Quiere decir que soltaban óxido. Entonces, al mojarse la falda, faldas blancas, se oxidaban y se manchaban con óxido. Entonces esa falda que era bonita, ya no era tan bonita. Ya no se la volvían a poner, es una falda de una sola puesta. Entonces, pues la gente se empezó a quejar mucho. Se empezó a quejar demasiado y mi papá empezó a bajar ventas. Entonces lo que hizo fue, bueno, ¿cuál es la solución? Porque yo quiero que mi falda se siga yendo igual de bonita, pero que no se estropee cuando la lavan. Entonces fui y pregunté a los almacenes y resulta que venden unas decoraciones que son inoxidables, no se oxidan. Y le dijeron, pues como a se vendían, él compraba por millares, le decían, ¿cómo hago para saber cuáles son inoxidables y cuáles se oxidan? Porque no quiere que por un error perder un cliente. Entonces él dijo, es muy sencillo. El acero inoxidable no es magnético, mientras que el otro acero, el que sí se oxida, es magnético. Entonces, cuando usted tenga unas, páseles un imán, y si no se pegan al imán, pues no son corrosivas, son de acero inoxidable. Y si se pegan, pues se oxidan. Entonces mi papá empezó a emplear el método y le sirvió mucho. Ahora bien, cierro paréntesis. Nosotros a veces decidimos hacer como Jonás. A veces decidimos escondernos de Dios, tratar de huir de la presencia de Dios, sabiendo que debemos mantener nuestras vestiduras limpias, puras. A veces decidimos decorar nuestras vestiduras a nuestro gusto y aún así, aunque le disguste a Dios, simplemente porque nos parece que esa chapita, que esa decoración es muy bonita y decidimos dejarle nuestras vestiduras blancas, no sabiendo que puede llegar a ser corrosivo. Ahora, ¿qué cosas manchan o decoran nuestra vestidura de forma inadecuada? Vamos a leer el versículo número 11, ya lo leímos, ¿verdad? De Pedro. Bueno, estas cosas que son los defectos de la carne son las cosas que pueden llegar a manchar nuestro carácter. Y son esas decoraciones que nosotros a veces nos parecen bonitas. Nuestro carácter puede llegar a ser decorado con lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versículo 19-21. Gálatas 5, 19 al 21. Juan Carlos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es. Pues todas estas que son los frutos de la carne, como lo titula el traductor, son cosas que pueden llegar a manchar nuestras vestiduras. Son cosas que si tú las ves a simple vista, son bonitas, como estas. ¿Puedes pasar la otra? Son cosas que llaman bastante la atención. Son cosas que a nuestros gustos, si a mí me gustan las calaveras, si a mí me gustan los pinchos estos, yo la decoro como quiero porque me gusta, pero a veces esas cosas con las que decimos decorar a Dios, como que decimos decorar nuestro carácter, esas cosas pueden llegar a disgustar a Dios. Mi hermano, mi hermana, yo no he venido aquí a decirle qué debe hacer y qué no debe hacer. Uno, porque soy la persona menos indicada para hacerlo. Y dos, porque usted ya lo sabe bien. Porque nosotros sabemos bien qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. No solo estas cosas que se mencionan en Gálatas 5 pueden llegar a ser unos taches, unas decoraciones para nuestras vestiduras, sino también la música, la forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestro trabajo, el rencor, el egoísmo, las enemistades, el cine, la televisión, la radio, la web, cualquier tipo de entretenimiento nos puede llegar, que nos guste mucho, si es que nos gusta mucho, porque es que estar en Facebook todo el día, hombre, no nos va a gustar. Nos gusta, pero son cosas que desagradan a Dios. Y aunque sabemos que le desagradan, las hacemos. Porque aunque yo sabía que a mi padre le desagradaba que me comiera esos frutos, me lo metía en el bolsillo de atrás para comérmelo después. Estas cosas que a simple vista no afean nuestras vestiduras, tienden a ser corrosivas y hacen que cada vez estemos más sujetos a este imán que se llama mundo. Estas cosas con las que nosotros decidimos poner en nuestro carácter, todas estas cosas hacen que nos sintamos más sujetos a este planeta, a este mundo, a esta sociedad. Todas las cosas que nosotros añadimos, todos los defectos de la carne que no decidimos rechazar, o las cosas de entretenimiento de este mundo, el trabajo, cualquier cosa que le quite el lugar a Dios, hace que nos sintamos más pegados y cada vez más pegados a este planeta, porque las cosas que tenemos encima, aunque nosotros no seamos corrosivos, las cosas que tengamos encima son corrosivas, y al ser corrosivas se pegan al imán. No hay más, se pegan. Aunque tú te intentes alejar, si sigues con estas cosas, te vas a quedar pegado, porque si intentas salir por tu propia fuerza no lo vas a lograr. No tienes poder para hacerlo. Quizás Jonás tenía adornos que le forzaban a elegir desobedecer a Dios y hacer la voluntad del enemigo de las almas. Quizás nosotros también huimos de Dios por nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es en contra de la suya. Ya hemos leído que Dios quiere que nosotros reflejemos su amor y su carácter al mundo, que nuestro carácter sea como el de Cristo. ¿Pero ustedes creen que Cristo tiene un carácter así? No, ¿verdad? Entonces subimos y nos pintamos y nos decoramos como queremos. Mas recuerda que no habrá un lugar en esta tierra donde te puedas esconder de Dios. Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Esconderse. ¿Se pudieron esconder? Porque no hay lugar donde uno se pueda esconder de Dios. Dios es aquel que busca con recelo a sus ovejas perdidas. Él buscó a Adán, buscó a Eva, buscó a Jonás. Y hoy te busca a ti y me busca a mí. Él nos busca para que nos vistamos de lino fino resplandeciente,
para que brillemos como unas lámparas, para que reflejemos su luz al mundo. Vamos a leer Jonás, el capítulo 1, el versículo 4. Pero el Señor levantó un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que pareció que la nave se iba a romper. El versículo número 17 nos dice: entre tanto el Señor había dispuesto un gran pez que tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Ahora bien, ¿el Señor estaba buscando a Jonás? Lo estaba buscando. Lo llamaba por medio de una tormenta, pero Jonás... Aunque nosotros tengamos problemas hoy, aunque nosotros tengamos dificultades, aunque nuestra vida sea una tormenta, Dios tiene un plan para nosotros. Como tenía una salida para Jonás, también tiene una salida para nosotros. Dios dispuso un pez para que tragara a Jonás, para que pudiera hacer su voluntad. Así también nosotros hoy nos da una salida el Señor. Dios no paró de llamar a Jonás, lo buscó con ansias y tenía preparada una salida para que Jonás huyera del hueco de transgresión al que se había metido. Aunque Jonás trató de huir de Dios, Dios le buscó incansablemente. Si nosotros hoy ya sabemos cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros, si nosotros hoy conocemos cuál es su voluntad, ¿hay alguien aquí que no lo sepa? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? Si hay alguien aquí que no lo sabe, escudriñen las Escrituras con hambre del pan de vida, porque allí encontrará qué es lo que Dios quiere para sí. Dios quiere que te decores que decores tus vestiduras con adornos incorruptibles, con taches inoxidables. ¿Cuáles son esos taches inoxidables? Gálatas capítulo 5, número 22 en adelante. Gálatas 5, 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Estas son las cosas incorruptibles. Estos son los taches que no se oxidan. El Señor en esta mañana nos está invitando a que tomemos esos taches y cubramos nuestras vestiduras con ellos. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 y 28. Deuteronomios 11, 26 y 28. Dice: hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de vuestro Dios que os prescribo hoy, y la maldición si no obedecéis los mandamientos de vuestro Dios y os apartáis de su camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses y no a otros dioses que no habéis conocido. El Señor hoy nos está diciendo que le sigamos, pero si no le queremos seguir, no pasa nada. Él te dice también lo que te pasará si no le sigues. Seguirás en la tormenta. Y si Jonás no decide arrepentirse y ser echado al agua, la barca se parte en dos, naufragan y mueren todos. Pero es una decisión que debemos tomar. Es una decisión que tomó Jonás. Es una decisión que algunos otros personajes bíblicos no tomaron en ninguna ocasión, como fue el joven rico, que decidió huir de Dios para esconderse en las riquezas.
Ese era su gran tache. Tenía uno así enorme, bonito, pero era corrosivo. No le permitió seguir a Dios ese tache. Lo amarró a este mundo. Jonás tuvo que pasar por experiencias amargas para entender. Vamos a leer Jonás, el capítulo 2, el versículo del 1 al 9. Capítulo 2, del 1 al 9. Esta es la oración de Jonás, que dice: en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Desde el seno del sepulcro clamé y oíste mi voz. Me echaste en el fondo de la mar, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron ante mí. Entonces pensé: desechado soy delante de tus ojos, mas volveré a mirar a tu santo templo. Las aguas me rodearon por completo, me rodeó el abismo y las algas enredaron mi cabeza. Descendí a la raíz de los montes, para siempre la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Pero tú, Señor Dios mío, sacaste mi vida de la sepultura. Cuando mi vida desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a los ídolos ilusorios pierden la gracia que podrían alcanzar. Pero yo, con voz de alabanza, te ofrecí sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación viene de Dios. Mi querido hermano, no hace falta que pasemos por una tormenta. No hace falta que caigamos al mar. No hace falta que se nos vengan los problemas encima, tantos problemas que no podamos hacer nada, para reconocer que tenemos que hacer la voluntad de Dios, y que si hiciéramos la voluntad de Dios, Dios nos bendecirá. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros decidimos decidimos pecar, el Señor siempre nos está brindando una mano. El Señor siempre, aunque Pedro se hundía en las aguas, le tendió la mano para recibirle. La lectura bíblica de esta mañana fue Isaías 1:18. Volvámoslo a leer, porque es un texto hermoso. Isaías, capítulo 1, el versículo 18. Ya para terminar. Venid entonces y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos míos, es decisión de nosotros. Es nuestra decisión si decidimos que Jesús nos limpie. Es nuestra decisión si decidimos que Jesús haga un cambio en nuestra vida. Somos nosotros, no es nadie más. Somos nosotros los que decidimos si huir del Señor o si decidimos seguirle. Cuando decidimos seguir al Señor, grandes cosas nos pasan. Pero Dios no obliga a nadie. Es nuestra decisión. Somos nosotros. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice que Él limpiará nuestras vestiduras. Aunque estén así, las dejará como blanca lana. Él nos da una nueva vestidura. Él nos da un nuevo carácter. ¿Puedes poner el ministerio? Sí. Reflexionemos en esta melodía que va a sonar a continuación y pensemos, en nuestra vida necesitamos a Jesús, necesitamos un cambio, necesitamos que Él tome nuestras vestiduras, las tire y que nos dé unas nuevas vestiduras llenas de justicia, de unos actos santos y puros. Pero eso no viene solo, tenemos que pedirlo. ¿Cuál sería el sueño de Dios para nuestra vida? Sería que dejemos de vivir una relación de chispazos con Él, o que aprendamos a ir a la fuente inagotable
y tomar de su poder, o que volvamos a la senda antigua y entonces aprendamos a ser cristianos. Necesitamos que Jesús nos dé su mano. Necesitamos que Jesús nos dé valor. Necesitamos caminar la senda estrecha. Necesitamos por amor volver a Dios. ¿Cómo olvidar el valor que tuvo usted? Odiado por sus hermanos y en tierra pagana habita, y aún así presentar con honor a su Señor. Necesitamos que Jesús nos dé su mano. Necesitamos que Jesús nos dé valor. Necesitamos caminar la senda estrecha. Necesitamos por amor volver a Dios. Necesitamos que Jesús nos dé su mano. Necesitamos que Jesús nos dé valor. Necesitamos caminar la senda estrecha. Necesitamos por amor volver a Dios. Oh, amado Jesús, gracias por darnos la luz. Bendito Espíritu Santo, gracias por tu comprensión. Oh Padre eterno, gracias por darnos tu amor. Necesitamos que Jesús nos dé su mano. Necesitamos que Jesús nos dé valor. Necesitamos caminar la senda estrecha. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos que Jesús nos dé su mano. Necesitamos que Jesús nos dé valor. Necesitamos caminar la senda estrecha. Necesitamos por amor volver. Necesitamos un cambio en nuestra vida. Si crees que necesitas la verdadera presencia del Señor en nosotros para que limpie nuestro carácter, yo te invito a que te pongas en pie. Vamos a orar. Querido Padre, esta mañana le queremos dar gracias porque usted nos busca incansablemente, Señor. Porque no hay lugar en este mundo donde nos podamos esconder de su presencia. Te queremos pedir, Señor, que perdones todos nuestros pecados y que nos ayudes, Señor, a limpiar nuestras vestiduras. Hoy ante ti, Señor, te queremos pedir que seas tú quien nos dé un nuevo carácter. Porque estas cosas que nosotros llamamos pequeños defectos de carácter, Señor, sabemos que te desagradan también. Señor, ayúdanos a
pensar más en ti, a tener más sed de la vida eterna. Señor, ayúdanos a acercarnos cada vez más a usted. Sea con cada una de las personas que están aquí en esta mañana, Señor, orando en sus corazones y en el mío, porque tú sabes, Señor, que yo soy uno de los que más necesito un cambio. Ora, Señor, en mi vida y en la de mis hermanos en esta mañana. Cámbianos, Señor, y habita con nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.